Y el primero es que investiguemos del tema de lo general a lo específico. O sea, si hablamos, regresando al ejemplo de la, de la esquizofrenia, pues hablamos o investigamos sobre el tema de la esquizofrenia y poco a poco vamos a buscar información más específica de los pacientes, el tipo de pacientes, el tipo de paciente que nosotros queremos utilizar en nuestra historia, cuáles son los comportamientos de ese paciente, por qué, y eso lo vamos cotejando con ejemplos reales de pacientes esquizofrénicos para que nuestro personaje sea un paciente esquizofrénico realista, ¿ok? También es importante acercarnos a expertos que sepan de lo que están del tema que nosotros estamos hablando. O sea, una vez que ya hicimos una investigación sobre el tema, que nosotros ya sabemos del tema que estamos hablando y lo que queremos, nos acercamos a un experto, empezamos a platicar con ellos, les planteamos lo que queremos hacer, que queremos asesoría, y le decimos, mira, yo quiero que mi personaje se sienta de esta manera o que haga esto, eso es posible, eso sí es algo que este tipo de personajes puede suceder, o en esta situación realmente lo que yo estoy planteando es creíble, o tengo que ajustarlo, o tengo que hacer algunos cambios para que sea realista, y muy probablemente las personas que son expertas en el tema están dispuestas a ayudarte, a darte su tiempo y su asesoría para lo que quieres tú plantear, y ellos te van a dar una guía muy, muy acertada del tema que quieres hablar, ¿no? Y bueno, esto les quiero dar un ejemplo. Yo en algún momento justo sobre este tema de la esquizofrenia hice un corto, y lo que hice fue durante un tiempo, durante un mes, estuve yendo, visitando un hospital psiquiátrico, hablando con psiquiatras, viendo pacientes, y justo eso a mí me ayudó a conocer el contexto, a ver pacientes, a entender cómo ellos se comportaban, cuál era la dinámica entre paciente, entre los doctores, entre los mismos pacientes. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me sirvió para darle un cuerpo y una forma mucho más cercana a la realidad de la historia que yo quería plantear. Y si yo no hubiera hecho eso, entonces eh, mi historia no hubiera sido la historia que yo al final terminé contando, porque yo al principio no sabía de esquizofrenia, y tuve que leer libros y tuve que hacer una investigación sobre el tema para poder yo contar una historia lo más verosímil posible, ¿ok? Y justo retomando lo que estaba hablando ahorita, es que tenemos que hacer trabajo de campo. Tenemos que ir, una vez que ya investigamos sobre el tema, que para eso Google es nuestro mejor amigo, investigamos sobre el tema, nos acercamos a expertos, y en la medida de nuestras posibilidades hacemos trabajo de campo y experimentamos o conocemos de cerca la situación de la que vamos a hablar. En el caso, por ejemplo, del viaje al espacio, pues está muy difícil que nosotros podamos acercarnos a un astronauta y que nos lleve al espacio para vivir esa experiencia y conocerla de manera directa. Pero pues aquí en este tipo de casos, pues hay documentales, hay gente que está metida en lo aeronáutica espacial aquí en México, entonces nos podemos acercar a ellos. Pero en muchas otras situaciones, y en la mayoría de las situaciones, es muy fácil hacer trabajo de campo. Por ejemplo, como les decía, yo fui a un hospital psiquiátrico para conocer a los pacientes, para conocer el entorno en el que sucedía todo. Y bueno, eso a mí me sirvió para, a la hora de yo plantear mis escenas y hablar con mis actores, tener claridad sobre cómo son las cosas en la realidad, y eso utilizarlo en pro de la historia que yo estaba contando. En el caso de de una película que estoy escribiendo que trata sucede en el contexto de box. Bueno, en ese caso yo tuve que meterme a entrenar box, a conocer el deporte, a conocer las peleas, cómo funcionaban, cuál es la dinámica, por qué, o cuál es la manera en la que piensan o ven las cosas los boxeadores, cuál es el recorrido que llevan los boxeadores. Y bueno, ese tipo de cosas te sirven a ti para que la historia que cuentes sea una historia mucho más completa de lo que pudiste haber contado si tú no conoces a profundidad el tema, ¿no? Es importante que cuidemos los detalles, es muy importante que tengamos muy claro detalles de las cosas, de cómo suceden las cosas realmente, para nosotros poder esos detalles aplicarlos en la historia. Por ejemplo, si hablamos sobre
los juicios de Salem. Los juicios de Salem eran gente que se agrupaba para ejecutar o cazar brujas, ¿no? O gente que ellos pensaban que eran brujas. Y esto sucedió alrededor de 1690, 1690 y tantos. Y bueno, si ustedes no investigan ese tipo de detalles y ustedes cuentan una historia sobre los juicios de Salem en otra época, porque ustedes no investigaron, porque ustedes no se clavaron a revisar bien, y solo por cambiar la época ya no estás dando hechos o ya no estás contando la historia en un entorno realista. A menos que sea tu intención, o sea, si tu intención es trasladar la época de los juicios de Salem a una época más moderna, 1800 o la época actual, bueno, ahí ya tiene una intención muy diferente. Pero si ustedes quieren hablar de un hecho histórico realista, bueno, tienen que investigar en qué momento sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, y ajustar o contar la historia en esos parámetros. Es importante que profundicemos tanto como necesitemos, ¿no? O sea, si ustedes están hablando de un poeta, por ejemplo, bueno, investiguen sobre poesía, investiguen sobre autores, sobre referencias, sobre tendencias, sobre géneros, sobre vidas de poetas, y ustedes ya van definiendo qué clase de poeta quieren contar o a qué tipo de poeta se quieren referir o quieren que sea su personaje. Y se pueden ir tan profundo como ustedes necesiten para contar la historia. O sea, hay muchas veces que, en el caso de los poetas, bueno, cómo se comporta un poeta, cuáles son las motivaciones de un poeta, cuáles son los comportamientos de un poeta, si fuman, qué tipo de tabaco fuman o qué tipo de cigarros fuman, si beben, qué tipo de bebida beben, si tienen relaciones, cómo son las relaciones de ese tipo de personajes. Profundicen tanto como ustedes sea necesario para que la historia sea lo más completa posible, ¿ok? Y por el otro lado, es importante también que evitemos ser víctima de la documentación. O sea, también, así como es importante que profundicemos tanto como necesitemos, bueno, que no nos clavemos solo en investigar y que nunca nos sentemos a escribir porque no hemos investigado o creamos que no hemos investigado lo suficiente. También esa es otra cosa en la que podemos caer. Y es importante que, a la par de que hacemos una investigación y una documentación del tema, vayamos construyendo la historia y no nos detengamos solo en investigar y no escribir porque todavía no sé o porque todavía no soy experto, porque eso también nos puede pasar y es algo que nos va a crear muchos problemas para poder terminar la historia que estamos escribiendo. ¿Okay? Y es muy importante que tengamos claro que el objetivo de todo esto es la verosimilitud, crear un escenario, crear una historia lo más realista posible, lo más completa posible, y que al final de cuentas el universo en el que sucede nuestra historia sea un universo que el espectador crea y que el espectador no se distraiga en la historia que le estamos contando, ¿no? Y bueno,